Hola, este es el primer vídeo de la unidad didáctica número 6 que lleva por título La fiscalidad empresarial, de la asignatura de Economía de la Empresa de segundo de bachillerato. En este vídeo se trabajará sobre la clasificación de los tributos en impuestos, tasas y contribuciones especiales, así como también sobre los elementos básicos de los tributos, haciendo hincapié sobre el IRPF y el impuesto sobre sociedades. Por tanto, comenzaremos hablando de los tributos. Y los tributos son pagos obligatorios que hacen los contribuyentes al Estado, a las comunidades autónomas o a los ayuntamientos. Y constituyen la principal fuente de ingresos del sector público. Estos tributos se clasifican en tres grandes apartados, que son los impuestos, las tasas y las contribuciones especiales. Vamos a profundizar en cada uno de ellos. Comenzaremos hablando de los impuestos. Los impuestos son pagos que se exigen por ley sin que el contribuyente reciba un beneficio específico a cambio de forma directa. Los impuestos son cuantitativamente la figura tributaria más importante, ya que representan más de la mitad de los ingresos públicos. Dentro de los impuestos se distinguen dos tipos, como son los que aparecen aquí en la diapositiva: los impuestos directos y los impuestos indirectos. Los impuestos directos son los que gravan la renta o la riqueza de las personas y empresas en función de sus circunstancias económicas y familiares. Permiten, por tanto, que quienes ganan más dinero paguen más que quienes tienen menos ingresos. Y los más importantes son el impuesto sobre la renta de las personas físicas, que es la que conocemos como IRPF, el impuesto sobre sociedades y el impuesto sobre actividades económicas. Los impuestos indirectos son los que gravan hechos concretos, por ejemplo, el consumo, etc., independientemente de la identidad y de las circunstancias concretas de la persona que los realiza. Los paga todo el mundo por igual, se gane o se tenga más o menos dinero. Y el principal impuesto que conocemos es el IVA, el impuesto del valor añadido, que se emplea en la península, o el IGI, que es el impuesto general indirecto canario, que se grava aquí en las Islas Canarias. Y siguiendo con la clasificación de los tributos, y ya habiendo hablado de los impuestos, nos toca ahora hablar de las tasas. Las tasas son tributos que se pagan por el uso de un bien o de un servicio ofrecido por la administración. Estas tasas se pagan por ejemplo, la recogida de basura o el alcantarillado, o por el permiso de conducir. También pueden ser tasas académicas, etc. Y siguiendo con la clasificación de los tributos, toca ahora el turno, por último, de las contribuciones especiales, que son tributos que pagan quienes se benefician de una obra o servicio público, como por ejemplo la pavimentación de una calle o la construcción de una acera, que beneficia especialmente a los vecinos que la habitan. Y observando este esquema podemos deducir que los ingresos estatales provienen por una parte de conceptos fiscales y de otra parte de conceptos no fiscales. Pero si nos detenemos en esos conceptos fiscales o tributos, son las tasas, las contribuciones especiales y los impuestos los que forman esos conceptos fiscales. Y recuerden que antes les había comentado que los impuestos son cuantitativamente la figura tributaria más importante que hay, ya que representan más de la mitad de los ingresos públicos. Y como observan aquí en este esquema, está en color morado y ocupa más del 50%. Vamos a hablar ahora sobre los elementos básicos de los tributos. Y comenzaremos hablando sobre el sujeto activo, que es la entidad con capacidad para establecer impuestos y exigir su pago. El sujeto pasivo va a ser la persona física o jurídica obligada a declarar y pagar el impuesto, o sea, el contribuyente. El hecho imponible es el presupuesto de naturaleza jurídica o económica fijado por la ley para configurar un tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria. El devengo va a ser el momento en el que se produce el hecho imponible y nace la obligación tributaria. Y la base imponible es la magnitud que sirve para cuantificar el hecho imponible.
Mientras que la base liquidable va a ser el resultado de aplicar las deducciones que permite la ley para la base imponible. El tipo de gravamen va a ser el porcentaje que se aplica a la base imponible o a la liquidable para obtener la cuota tributaria. Esa cuota tributaria va a ser la base liquidable por el tipo de gravamen. Y la deuda tributaria va a ser la cuota tributaria más el recargo menos las bonificaciones. Cuando hablamos de domicilio fiscal, pues tenemos que tener en cuenta dos cosas. Para aquellas personas que declaren esos tributos como personas físicas, el domicilio fiscal va a ser la residencia habitual, mientras que si son personas jurídicas, el domicilio fiscal va a ser el domicilio social, el domicilio en el cual está ubicada el negocio. ¿Recuerdan que el impuesto sobre la renta de las personas físicas, o también conocido como IRPF, era uno de los más importantes impuestos directos, ¿verdad? Vamos a ver qué significa la renta. La renta es la variación del patrimonio, o sea, la variación de la riqueza en un periodo de tiempo. ¿Qué va a incluir ese impuesto sobre la renta de las personas físicas? Pues va a incluir una serie de rendimientos según la procedencia de dónde viene esa renta. Puede ser o bien del trabajo, de los sueldos, bien del capital inmobiliario, o sea, de los alquileres, del capital mobiliario, intereses, bonos, acciones, de actividades económicas que pueden ser o bien profesionales o ser dueños de empresas de donde sacan un beneficio, o también la renta puede ser obtenida mediante ganancias y pérdidas patrimoniales. Y continuando con el impuesto sobre la renta de las personas físicas, pues nos vamos a detener en definir cuál es ese hecho imponible. El hecho imponible para este impuesto es la obtención de la renta. ¿Y quién es el sujeto pasivo de este impuesto sobre la renta de las personas físicas? Pues la persona física que obtiene más de determinada renta. Hay un mínimo exento de declaración, por lo tanto, aquellas personas que superen ese mínimo van a ser las que están obligadas a declarar ese impuesto sobre la renta de las personas físicas. En esta diapositiva les dejo un par de características, así como el cálculo para obtener este impuesto, que ya lo realizaremos en la práctica en clase. Y habiendo hablado del impuesto sobre la renta de las personas físicas, vamos ahora a hablar sobre el impuesto sobre sociedades. El hecho imponible de este impuesto sobre sociedades va a ser también la obtención de renta, y el sujeto pasivo van a ser las sociedades y demás entidades no sujetas al IRPF. Y aquí les dejo unas características también y unos cálculos para poder realizar este impuesto sobre sociedades que realizaremos en la práctica.